Buenas tardes, hermanos. Continuamos con la exposición en el libro de Hechos. Así que le invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Antes de comenzar vamos a tener una lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 19, parte A. Y le invito a que me acompañen en la lectura, en sus traducciones, que puedan seguir también la lectura de la palabra del Señor. Dice así: Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada, y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había en Damasco un cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión que un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y he aquí, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró a la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado, tomó alimentos y cobró fuerzas. Oremos. Padre eterno, bendito Señor, venimos delante de usted. Sabemos, Padre, que tu presencia está aquí en este lugar, en la persona de Jesucristo. Te rogamos, Señor, que puedas hablarnos con tu hermosa palabra. Ayúdanos, Señor, a ver, a no ser ciegos, sino a ver con claridad tu mensaje, tu palabra, tu dulce voz. Ayúdanos, danos de tu gracia, danos la bendición de escuchar tu voz en esta tarde. Encomendamos todo este sermón, este tiempo de adoración para usted, oh Señor, para que seas exaltado, Padre, para que seas magnificado y para que nuestros corazones sean transformados, Señor, con tu palabra. Ayúdanos, que tu Espíritu esté aquí con nosotros, Señor, confrontando, enseñando, instruyendo, animando, Señor, a tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, tenemos un poderoso pasaje el día de hoy. Estamos comenzando ya
podríamos decir casi una nueva etapa en el libro de Hechos. Ya después del capítulo 13 va a venir como protagonista principal Saulo de Tarso, o el apóstol Pablo, como bien lo conocen. Ahora, quiero hacer una pregunta para ustedes, mis hermanos. Niños también, presentes aquí, jóvenes, de todas las edades. Y es la siguiente pregunta. Y quiero que esta pregunta la estemos meditando durante todo el mensaje. Y la pregunta es la siguiente. ¿Te has encontrado con Jesús? ¿Te has encontrado con Jesús? Niños, escuchen, ¿se han encontrado con Jesús? No estamos hablando de si somos cristianos o no, o si mi familia es cristiana o no, o si creo en Jesús o no. Tampoco estamos hablando de que si leo mi Biblia diariamente y oro al Señor fielmente o no. La pregunta es simple, hermanos. ¿Te has encontrado con Jesús? Saulo se encontró con Jesús. Y los apóstoles se encontraron con Jesús. Ananías, también vamos a ver, se encontró con Jesús. La pregunta importante es, ¿te has encontrado tú, hermano, hermana querida, con Jesús? Lucas, a través de este pasaje, va a introducir a Saulo de Tarso, quien es fundamental en el avance de la iglesia y del reino hasta los confines de la tierra. Recuerden Hechos capítulo 1, versículo 8, que el Señor Jesús dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es este Saulo, el perseguidor de la iglesia, el instrumento escogido por Dios para llevar ese mensaje hasta los confines de la tierra. Lucas va a aclarar detalladamente en el libro de Hechos al menos 3 veces su conversión. Esta es la primera vez. Luego en el capítulo 22 y luego en el capítulo 26 va a narrar la conversión de Saulo o Pablo, ya que es fundamental en la historia de la iglesia. Entonces va a defender su apostolado, acreditando que realmente él es un verdadero hermano de la fe, convertido, que el mismo Señor se le apareció en persona y lo regeneró como criatura y lo introdujo a la comunidad de la iglesia. Vamos a ver en este texto, hermanos, el poder de la gracia divina de Dios, que actuó en Saulo y actuó o actuará también en nosotros. Dios es poderoso para salvarnos. Y Dios no tiene las manos atadas para salvar nuestra vida del infierno. Él es soberano, poderoso. Su autoridad es absoluta en cada rincón del universo y hasta lo más profundo de nuestra vida. Y vamos a ver cómo esta conversión se lleva a cabo. Y vamos a ver también, para que usted se pueda analizar realmente, examinar, si realmente hemos tenido un encuentro con Jesús. Así se titula este mensaje, un encuentro con Jesús. Vamos a leer el versículo 1 y 2, dice: Saulo respirando todavía. Esta palabra es clave, todavía. Significa, hermanos, que no ha pasado mucho tiempo desde lo que ya hemos visto en las predicaciones anteriores. Recordemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 7, versículo 59, está el martirio de Esteban, donde dice: y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo estaba de completo de acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia de Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea, Samaria
excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Nos encontramos aquí en el capítulo 9 y no ha pasado mucho tiempo, porque dice el texto, Saulo respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Lo que dice literalmente aquí, hermanos, es que Saulo estaba lleno en su ser, en su corazón, con un celo ardiente por destrozar a la iglesia y parar este movimiento que había surgido con Jesús. Y dice amenazas y muerte. No solamente este deseo y este celo fuerte por defender el nombre de Yahvé, sino que también, literalmente dice en griego ahí, amenazas y homicidios, ¿ok? Amenazas y asesinato. Su corazón estaba enfurecido con no solamente llevar a cárcel a los cristianos, sino también asesinarlos. Por eso dice el texto que cuando Esteban murió, él estaba feliz. Él consentía y aprobaba todo lo que estaba sucediendo. Porque para él era un triunfo para el cielo el acabar con esos cristianos. Ahora, volviendo a la pregunta, hermanos, que le hice al comienzo. ¿Te has encontrado con Jesús? ¿Te has encontrado con Jesús? Al menos podemos ver en este texto, hermanos, 3 señales que nos van a marcar si nos hemos encontrado con Jesús o no. Y esta es la primera señal, que hemos tenido una vida lejos de Jesús. Que hemos tenido una vida lejos de Jesús. Saulo de Tarso está viviendo una vida alejada de Jesús. Aunque él era fariseo, aunque él era religioso, piadoso, temeroso de Dios, instruidos por Gamaliel, uno de los mejores maestros de Israel, aunque tuvo la mejor educación que se puede tener en este tiempo, era el hombre más perdido en el mundo. Creyendo que servía a Dios, vamos a ver después, estaba persiguiendo a Dios. Entonces podemos ver en nuestra vida, hermanos, que hay una vida pasada. Hemos tenido una vida lejos de Jesús y hoy tenemos una nueva vida. De eso trata este pasaje, de la conversión, del llamamiento para Saulo, del arrepentimiento que Saulo tuvo. Si no podemos visualizar realmente una vida lejos de Jesús en nuestro pasado, significa que no hemos sido transformados por nadie ni para nada. Significa que aún estamos perdidos y aún estamos camino a Damasco. ¿Amas las cosas del mundo? ¿Escuchas la música del mundo? ¿Te vistes como el mundo se viste? ¿Piensas como el mundo piensa? ¿Anhelas las cosas que el mundo anhela? Aún sigues camino a Damasco. Por duro que suene. Traigo este mensaje aquí para ustedes, tanto para la iglesia y tanto para los que creen que pertenecen a la iglesia. Esto siempre ha sido así y siempre será así, mis hermanos. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, quería eliminar al cristianismo y en su mente esto no era demasiado raro o loco, porque él tenía varios ejemplos en el Antiguo Testamento para respaldar su motivación. Ejemplos, por ejemplo, la matanza que tuvo Moisés en Números 25, donde el pueblo se rebeló y se mezcló con mujeres paganas, llevando a cambiar también su adoración. Y por ejemplo, el mismo Fines, en el mismo capítulo, sacerdote de Dios, va y traspasa el vientre de este israelita y de esta mujer también no israelita, y cómo Dios celebra también su gran celo por Jehová. Vemos también el ejemplo de
lo que sería Matatías antes de la venida del Señor, en los tiempos de guerra que hubo, donde ellos también van a erradicar la apostasía que tenía ese tiempo también el pueblo de Israel. Podemos ver Fines en número 25, voy a leer el texto 11 y 13, dice: Fines, hijos de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha apartado mi ira de los hijos de Israel, porque él estaba tan celoso como yo de mi honor entre ellos. De modo que en mi celo no los acabé. Por tanto, dile que estoy haciendo mi pacto de paz con él. Él y su descendencia tendrán un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por el honor de su Dios e hizo expiación por los israelitas. Podemos ver cómo tal vez Saulo pensó que estaba emulando lo que hizo este sacerdote Fines en el Antiguo Testamento. Y así hay muchos otros ejemplos. Entonces vemos a Saulo que estaba determinado a acabar con la iglesia, a frenar esta, para él, secta del Nazareno Jesús, porque estaba realmente atacando a Yahvé. Él decía, anduvo por ahí un chiquillo de 33 años diciendo que era Yahvé. Blasfemia, hay que matarlo. Hay que matar a sus seguidores y que esta falsa doctrina no se expanda en medio de Israel. Eso es lo que creía realmente Saulo y por eso se contentaba cuando los discípulos eran martirizados, perseguidos, encarcelados por manos de él. Ahora, con esto también tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces podemos pensar que podemos estar haciendo las cosas bien, pero podemos estar yendo en contra de Dios. Recuerde bien, Saulo era alguien capacitado en la ley, no era un neófito, no era una persona con falta de conocimiento, sino que era una persona que realmente había estudiado las Escrituras. Era una persona educada, era una persona inteligente, era una persona celosa por Dios, pero estaba persiguiendo a Dios. ¿Cuánto más debemos cuidarnos nosotros de no pensar que estamos viviendo una vida que agrada a Dios, pero en realidad estamos viviendo una vida que deshonra al Señor? Por eso le pregunto a todos, ¿seguimos viviendo en este mundo? ¿Seguimos viviendo en este mundo? ¿Todavía vamos camino a Damasco o el Señor ya nos encontró y ha transformado nuestras vidas? Recordemos este ejemplo. Él era un religioso. No por estar en este lugar vamos por el camino estrecho. No por estar en este lugar sentado junto a sus padres, junto a sus hijos o lo que sea, vamos transitando por el camino angosto. Tiene que haber una transformación, hermanos. Tiene que haber un encuentro con Jesús. Por eso le preguntaba, ¿ha tenido un encuentro con Jesús? Muchos tal vez llegan a la iglesia, ven cómo funciona la iglesia, el sermón, y dicen, uy, qué entrete, voy a ser cristiano. ¿Ha tenido algún encuentro ahí? ¿Ha habido un encuentro con Jesús realmente? Porque le aseguro que si Jesús se le aparece en el camino, no va a terminar siendo igual. Y esa es la segunda señal, mis hermanos. Es que el Señor se ha interpuesto en nuestro camino. Es que Jesús se ha interpuesto en nuestro camino. En el versículo 3 dice que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo ya iba llegando a Damasco, iba camino a Damasco, y una luz, dice el texto, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Leamos también el capítulo 22, versículo 6, dice, y aconteció que cuando iba de camino, aquí el mismo Saulo está narrando su conversión,
capítulo 22, versículo 6. Dice, y aconteció que cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. El capítulo 26, versículo 13, nuevamente, ahora Saulo o Pablo está defendiendo frente al rey Agripa, dice, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol. Por palabras del mismo apóstol Pablo. ¿Qué hora era? Mediodía. Como a esta hora tal vez, ¿cierto? Está un poquito pasado, pero como a esta hora, Jesús se le encontró en el camino. Si usted bien sabe, al mediodía, en general, es cuando el sol está justo en el medio de nuestro cielo, donde la luz máxima del sol resplandece sobre nuestras cabezas, ¿cierto? Pero Saulo va a describir aquí que yendo en el día más iluminado, a la hora más iluminada, una luz, por un momento, opacó el sol. Fue más brillante que el sol. Y fue la presencia de Jesús. Lo que Saulo estaba viendo aquí, mis hermanos, entre paréntesis, o entre comillas, mejor dicho, fue la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, esa presencia de la cual nadie que la ve puede salir ileso ni vivo, de la cual muchos profetas temieron haber visto a Dios y que iban a morir. Y esto le costó la vista a Saulo de Tarso. La Shekinah, hermanos, es la manifestación del carácter interno de Dios. Eso no se puede explicar. Es una brutalidad infinita, poderosa, inmensa, que nuestro cuerpo, nuestros ojos, no pueden soportar. Y a Saulo lo rodeó, lo dio vuelta y lo tiró contra el suelo. Él cayó al suelo, dice en el texto, al caer a tierra, oyó una voz. Él no vio el personaje que descendió desde los cielos y lo tumbó a tierra. Él oyó su voz. Y este personaje le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo entendió que esta voz era un mensaje divino de Yahvé. Porque Saulo, a diferencia de nosotros, tal vez si un día, imaginemos, nos pasara algo así, cosa que no va a pasar, pero si un día nos pasara algo así, el ser humano de estos tiempos diría, uy, un santo, la virgencita de, o cosas así, ¿cierto? Pero Saulo no era un pagano, era un erudito y entendía que Jehová, nuestro Dios, uno es. Hay solamente un Dios, y entendió que eso fue solamente obra de Dios, y entendió de que algo divino, y que obviamente en su mente dijo, esto tiene que ser Dios. Escuchó esa voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y su mente estalló y dijo, pero yo te estoy sirviendo, oh Dios. Yo estoy camino a Damasco para hacer tu voluntad. Y por eso después él pregunta, ¿quién eres, Señor? Solamente en estos tiempos la palabra Señor se ocupaba solo por dos razones. Uno, en modo de respeto hacia una persona mayor o con alguna autoridad, ¿cierto? Por respeto. O dos, hacia Dios, como Señor, como Yahvé, como el Dios creador de todo. Y lo que aquí el apóstol Pablo, hasta aquel entonces Saulo, está diciendo, es que reconoce que este ser que lo envolvió en una luz y lo tiró al suelo, es Dios. Le está adorando, le está adorando.
Ahora, cuando encontramos en la Escritura, y no son muchas veces, la repetición del nombre, el Señor le dice, Saulo, Saulo. Hay pocas veces en la Escritura donde realmente podemos encontrar esto. Le dice a Moisés, Moisés, Moisés. Abraham, Abraham. El mismo David le va a decir, cuando perdió a su hijo, Absalón, Absalón. El mismo Jesús en la cruz va a decir, Elí, Elí, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Siempre, hermanos, es una expresión de profunda intimidad con esa persona, de profundo conocimiento hacia esa persona. Y lo que Saulo entiende aquí es, este ser me conoce profundamente. Y lo identificó con Dios, porque solamente Dios hablaba así. Pero este ser envolvente le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Por eso él le dice, ¿quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Él respondió, y esta es la parte más dolorosa en el corazón de Saulo. Él le dijo, yo soy Jesús. Yo soy Jesús. Y para rematar, a quien tú persigues. Eso fue más doloroso que el porrazo que se mandó a tierra. Eso fue mucho más doloroso. Porque hasta aquel entonces, él persiguiendo a la iglesia, persiguiendo a este impostor llamado Jesús, que se hace pasar por Yahvé, que ya ha muerto, y estos mentirosos andan diciendo por ahí que ha resucitado, de repente se le aparece y dice, este Dios, yo soy Jesús, yo soy Yahvé, yo soy el Señor, a quien tú estás persiguiendo. Y no podemos evitar pensar, hermanos. Por eso le decía que en el versículo 1 una palabra clave es todavía. Que todavía en su mente está el diácono Esteban siendo apedreado, consintiendo en esa muerte, persiguiendo a muchos otros que tal vez la Escritura no narra, pero que también fueron dañados por su mano. La culpabilidad que tal vez sintió de perseguir a su mismo Dios. Y encontrarse en este camino a Damasco y de que él mismo lo enfrentara y le dijera, yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, se enfocaba a divinidad. Cuando le dijo, ¿quién eres, Señor? Él estaba reconociendo que él era una divinidad. Saulo se da cuenta que realmente, como decimos nosotros, la habían barrado. La habían barrado. Y seguramente vinieron a su mente las palabras de Esteban. ¿Se acuerdan las últimas palabras de Esteban en el capítulo 7? Versículo 55, por ejemplo, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. El texto 56, y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. El versículo 59, y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y Saulo entendió que Esteban realmente estaba adorando y dando el mensaje verdadero de salvación. Hermanos, Dios a menudo va a utilizar momentos difíciles para llevarnos a Él. No podemos decir que hemos conocido a Jesús si no hemos sido transformados por la presencia de Jesús. Tal vez sí, a cada uno de nosotros no se nos va a aparecer Jesús de esta manera, sino de otras formas, quebrantando nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, dejándonos a veces, como fue en mi caso, muchas noches sin dormir, trayendo circunstancias dolorosas, a veces enfermedad,
a veces la muerte, a veces el sufrimiento. Dios usa todas estas cosas para atraernos hacia Él. En el caso de Saulo, lo dejó tumbado en el suelo, ciego y temblando por 3 días seguidos, sin comer y sin beber nada. Dios va a utilizar estos momentos, hermanos, para llevarnos hacia Él. Porque literalmente una conversión verdadera, mis hermanos, conlleva un cambio de mente, un arrepentimiento genuino, de que yo iba para allá persiguiendo a la iglesia, pero de repente Jesús me sale al encuentro, me tumba al suelo y me dice, estás mal. Yo soy Jesús, yo soy Dios, arrodíllate delante de mí, sígueme, sírveme, cree en mí, arrepiéntete de tus pecados y ahora vive una vida nueva. Eso literalmente es una conversión. Si tu camino no ha sido cambiado desde que conociste a Jesús, significa que no has tenido un encuentro legítimo con Jesús. Tal vez has escuchado su voz, tal vez has escuchado su palabra. Desde pequeño, tal vez en tu iglesia o en sus iglesias, te enseñaron acerca de Jesús, pero Jesús aún no se interpone en tu camino. Necesitamos entender que una conversión genuina solamente es producida por la persona de Jesús. No vamos a encontrar a Jesús de brazos cruzados en el cielo, diciendo, pucha, ¿por qué no se arrepienten? Yo quiero que se arrepientan, pero ellos eligieron que no. Por ningún motivo, hermanos. El Señor viene a nuestro encuentro. Y si el Señor les rescató, hubo un momento así, un momento de quiebre en nuestra vida, donde nos tumbó hacia el suelo y nos dijo, yo soy Jesús. Ven, sígueme. Ven, sírveme. Cree en mí, arrepiéntete de tus pecados. El apóstol, en este caso Saulo, va a tener esta ceguera. Pero antes de eso, no quiero dejar pasar por alto un detalle, que en el texto 5 dice, ¿quién es el Señor? Preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo sé que en algunas traducciones, tal vez en su Biblia de Reina de las Valeras, va a tener ahí también otro texto también, ¿cierto? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y también agrega el texto cuando Saulo dice, ¿qué debo hacer, Señor? ¿Okay? Acá en esta traducción, para que ustedes lo entiendan, no está escrito eso porque esa parte del texto son completadas por el testimonio de Saulo que está en el capítulo 22 y capítulo 24, que después, con los años, Erasmo lo va a colocar aquí para que la lectura sea más completa y más detallada. ¿Okay? Pero cuando los pastores prediquen allá en el 22 y 26, ahí pueden tratar también un poquito sobre ese tema, pero ya lo conocemos, ¿cierto? Él estaba dando cosas, patadas, ¿cierto?, contra el aguijón, como un animal bruto, necio, yendo en contra de Dios. Entonces ahí podemos ver la conversión, cómo el Señor realmente lo quebrantó, le dijo, yo soy Dios, y él le dijo, ¿qué quieres que yo haga? El Señor realmente lo transformó con sus palabras. Recuerden, la salvación, la vida nueva, viene por la palabra de Dios. Por eso nosotros predicamos la palabra de Dios. ¿Y qué palabra de Dios llevó a la conversión a Saulo? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahí su alma cambió. La nueva criatura fue formada dentro de él y le dice al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entendió completamente el Evangelio. Él ya tenía toda la doctrina, solamente puso la pieza que faltaba en cada lugar. Y el Señor le salvó. El Señor lo dejó ciego, dice el versículo 7. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie.
¿ya? Ellos escucharon que alguien estaba hablando, ellos no entendieron la voz. ¿Okay? Quiero dejar ese detalle ahí. Los otros textos van a reforzar eso. Ellos escucharon una voz, no entendieron la voz, ni tampoco vieron a nadie. Esta voz fue en hebreo, va a apoyar eso los otros textos. Saulo iba en el camino y escuchó esta voz en hebreo: yo soy Jesús. Y estos compañeros van a llevar a Saulo hasta Damasco. Dice el versículo 8, Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saulo se queda temporalmente ciego por estos 3 días y aparte de eso no va a comer ni va a beber. Lo único que va a hacer, lo que continúa diciendo el texto, es que va a orar. Va a orar. Y quiero que le tomemos el peso a esto, mis hermanos. La salvación es un suceso tan importante en la vida de un hombre. Tan importante en la vida de un hombre. Tener esa paz con Dios, como dice el himno. ¿Cierto? Tener paz con Dios. Tengo paz con mi Dios. Que comer, ver, beber, no tiene importancia. No tiene importancia. Tu corazón, hermano, si aún no has tenido un encuentro con Jesús, tiene que estar tan asustado, tan temeroso de este Dios grande, que ni siquiera te distraigas en comer y beber, sino que te dediques a encontrarte con Dios, a orarle, pedirle que te salve, que tenga misericordia de ti. Dios también a veces nos permite que quedemos ciegos temporalmente para que podamos ver la realidad. Dios nos ha dado estos 2 ojos para ver todo el mundo material, ¿cierto? Todo lo que se puede tocar, palpar. Pero a veces podemos ver mejor con los ojos cerrados. Porque vemos lo que el mundo nos dice, vemos lo que Satanás nos pone en el frente de nuestras vidas. Pero a veces necesitamos pasar tiempo con los ojos cerrados. Esa es la realidad, donde está Dios sentado en su trono, diciéndonos qué es lo que debemos hacer como criaturas. Tenemos que ver el tema de la salvación, mis hermanos, tener este encuentro con Jesús, más importante incluso que las necesidades básicas de un hombre, como comer y beber. Y por último, otra señal de que hemos tenido un encuentro con Jesús, y la última, es lo que está en el versículo 10. Y es una vida de obediencia. No podemos decir que somos hijos de Dios, que Jesús ha cambiado nuestra vida, si vivimos en desobediencia. Dice el texto 10, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías. Hasta aquí esto es sumamente importante que lo mencionemos, pero Ananías, por el contexto y toda la otra información que vamos a encontrar en Hechos, no era un discípulo que realmente venía de Jerusalén arrancando ni nada así, sino que era un discípulo que estaba en Damasco y que recibió a todos los que venían huyendo de Saulo. Por eso tenía conocimiento de Saulo. Pero era un maestro, un discípulo de allá que era muy respetado. El capítulo 22, versículo 12 va a decir acerca de este Ananías, y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí. Esto lo va a decir Saulo o Pablo más adelante. Vamos a encontrar a este hombre que ya tenía una relación íntima con Jesucristo, pero no venía de Jerusalén. No sabemos cómo ni de qué forma él llegó al entendimiento correcto sobre Jesucristo, porque estaba bien lejos, Damasco es bien lejos de Jerusalén. Pero lo que sí vemos en el texto, hermanos,
es que él tenía una comunión íntima con Jesús. Porque Jesús le dice, Ananías, y Ananías le responde, aquí estoy, Señor, como si fuera el pan de cada día, ¿cierto? Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces vemos cómo el Señor se le aparece en visión a Ananías por una parte y paralelamente a Saulo, dándole instrucciones a ambos de que tenían que juntarse, de que Ananías iba a recobrar la vista a Saulo por manos de este discípulo. Ahora podemos encontrar esta cercanía de obediencia al Señor, de relación al Señor, la persona de Ananías cuando él dice, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. En comparación con Saulo, que Saulo le dijo, ¿quién eres, Señor? No te conozco aún, ¿cierto? Pero ahora ya Saulo sí le conoce, pero Ananías ya conocía al Señor, ya tenía una relación íntima con el Señor. Le dice, aquí estoy, Señor, listo para obedecer, listo para lo que tú me pidas, oh Señor Jesús. Entonces, no podemos culpar tampoco a Ananías por lo que va a venir. Imagínense, el Señor le está pidiendo que vaya a esta calle que se llama La Derecha o la Vía Recta también conocida, que hasta la actualidad existen en la región, y anda y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Y él dijo, ya he escuchado sobre este hombre. No fue algo fácil realmente obedecer la voz de Jesús en aquel momento. No fue algo fácil obedecer la voz de Jesús, porque le está diciendo, anda y métete a esa casa, hay un hombre que se llama Saulo, anda y habla con ese hombre que está persiguiendo a la iglesia y que seguramente te puede encarcelar o matar. ¿Okay? Hasta Ananías no era omnisciente, entonces no tenía toda la información. Entonces le va a preguntar, en el versículo 13, le va a decir, pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías ya estaba informado de la labor y del viaje de Saulo. Los mismos discípulos que venían arrancando podían también haberle dado testimonio de todo esto. Es una pregunta legítima para hacerle a Dios, como nosotros también tenemos muchas preguntas legítimas. Pero, Señor, ¿por qué me permite pasar por esto si tú sabes que yo X cosa? Pero, Señor, ¿por qué ahora justo me toca realmente enfrentar esta situación? ¿O por qué mi mamá X? ¿O por qué mi hermano, etcétera? Está bien, son preguntas legítimas. Pero el Señor también nos responde. Y le responde a él en el versículo 15. Dice, pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y eso es suficiente para seguir adelante y obedecer. Ananías entendió de que el Señor es Señor, de que Él sabe. Como dijo Ezequiel, tú sabes, oh Señor. Cuando el Señor le preguntó a Ezequiel, él respondió, Señor, tú sabes, tú sabes. Y Ananías va a obedecer. Esta era la misión que Dios tenía para Saulo. Era un instrumento escogido. No está hablando de la salvación aquí, no está hablando de que fuimos escogidos por gracia. Está hablando de un instrumento. La palabra ahí es vaso. La misma palabra que se usa a veces para esposa. Va a ser una ayuda para la obra de Dios.
una ayuda idónea para la obra de Dios, este personaje, Saulo, un vaso escogido, y dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Él era instrumento escogido para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra porque, uno, Pablo era judío, ¿okay? Y todo lo que ya hemos mencionado, ¿cierto? Donde ha sido instruido, por ejemplo, por Gamaliel, el mejor maestro de la época, ha tenido cientos de estudios, ¿ok? En la actualidad, por ejemplo, hoy nosotros reconocemos a los hombres que tienen doctorado, ¿cierto? Cosas así. Bueno, Saulo a los 22 años ya tenía 4 de esos. 4 de esos, porque era un hombre muy dedicado y estudioso. Había sido criado también en el griego, ya porque era de Tarso también. Siendo judío, también su familia estaba allá, sabía de la cultura griega, manejaba perfectamente el griego, conocía toda la cultura helenística, sabía también, obviamente, por ser un maestro de la ley, cómo interpretar el evangelio correctamente, no solamente para los israelitas, sino también para llevarlo, y esa es una tarea que nosotros hacemos hoy también, llevarlo, toda esa magnitud del evangelio a otra cultura, que sería la cultura griega y romana. Y él también era un ciudadano romano, lo que le daba acceso, o una visa, podríamos decir en la actualidad, una visa para transitar por todo el imperio romano, para llegar hasta los confines de la tierra. El Señor lo va a llevar con los gentiles, ese es su llamado, lo va a llevar con reyes, como lo vemos en el capítulo 26. Lo va a llevar también con los duros israelitas para dar testimonio acerca de Jesús. Pero una de las cosas más impactantes de este versículo es el versículo 16 que dice, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y esto es algo que tenemos que entender y el ser humano les cuesta mucho procesar, mis hermanos. La vida es sufrida. Es natural. Hay personas que se pasan toda la vida tratando de evitar el dolor, el sufrimiento, el trabajo o lo que sea. Pero es natural de la vida. El universo está en constante trabajo. Se está moviendo en este momento, estamos girando a través del espacio. Está sufriendo con tensión. Se mueve, avanzamos. Cada vez que damos un paso, la gravedad nos afecta. Es parte natural del ser humano sufrir. Pero nos duele mucho el sufrimiento. Todo lo que se logra en esta vida y todo lo que los grandes hombres, tanto del mundo o del evangelio, han logrado en esta vida, ha sido a través del sufrimiento. Si quieres ser el mejor futbolista, tienes que sufrir en entrenamiento, en disciplina, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Si quieres ser el mejor predicador, tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que tener devoción, tienes que orar, y eso sí que es sufrido. Eso sí que es doloroso. Y hay algo que tenemos que entender, hermanos. La vida es un constante sufrimiento. Es un constante sufrimiento. Y no tiene nada de malo. Es la forma de crecer. Es la forma de madurar. Es la forma de echar raíces. Necesitamos el sufrimiento. Y si el mismo Dios encarnado en la persona de Jesús, ¿cierto? Encarnado en Jesucristo, pasó por el sufrimiento más grande que un hombre pudo experimentar en la historia, ¿cuánto más nosotros? Les animo a ver el sufrimiento como un honor, un placer, para glorificar a Dios, así como lo es el trabajo duro, así como es una vida ejemplar, una vida de devoción, es esfuerzo. Por eso Dios va a atacar muchas veces al ocioso, por ejemplo, o al perezoso en el libro de los Proverbios, porque va en contra de la naturaleza que Dios ha creado en este mundo. Esfuércese, sufra, llegue a confiar en Dios en ese sufrimiento,
porque no hay escapatoria. No es que yo no quiero sufrir, va a sufrir igual. Así que sonría y confía en Dios. Sonríe y aférrate a Dios. Sonríe y da gloria a Dios en tu sufrimiento. Porque tanto como Jesús, como Saulo de Tarso, va a sufrir un montón de persecución, un montón de humillación. En una ocasión, Pablo fue apedreado, humillado, maltratado, quedó como un trapo sucio en el suelo y de repente Dios le envió fuerza y se levantó y siguió. Pudo haberse retirado y volver a Damasco y decir, bueno, yo me quedo aquí mejor, es más seguro acá. No, él entendía su misión. Él entendía que era a través del sufrimiento. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿cuál es el sufrimiento que Dios te ha dado para padecer? ¿Cuál es ese sufrimiento? ¿Qué es lo que tienes que superar bajo la presencia de Dios y con la mano de Dios? ¿Cuál es ese dolor que el Señor te está llevando a pasar para glorificarle a Él? Y es que hay cosas, hermanos, que no vamos a aprender sentados aquí en la iglesia. Hay cosas, hermanos, que no vamos a aprender sentados aquí cada domingo, ni siquiera incluso sentados en nuestro devocional, en nuestro hogar. Hay cosas que Dios nos va a enseñar por medio del dolor, por medio de lágrimas. Nos va a consolar, sí, pero también nos va a ser un gran instrumento para consolar a otros. ¿Qué es lo que Dios te ha puesto en tu camino? ¿A quién tienes que consolar? ¿A quién tienes que animar? ¿A quién tienes que exhortar? ¿Son pruebas, hermanos? Sí, muchas veces. ¿Son tentaciones? Otras veces, sí, también Dios las permite. Pero están ahí para hacernos crecer, para darle gloria a Dios. Y no vivir una vida tratando de evitar el dolor. El dolor es bueno. Es mejor estar en la casa de luto, dice también su palabra, ¿cierto? Que estar donde hay un banquete constante, una alegría constante. Porque en el dolor, con el llanto, aprendemos realmente las cosas más importantes de la vida, que es el Señor y nuestro prójimo. El Señor y nuestro prójimo. A Él amarlo con todo nuestro corazón y segundo, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Seamos obedientes, hermanos, como Ananías lo fue, no teniendo miedo a ir y ser encarcelado por Saulo o apedreado por Saulo, sino ser obedientes para llevar este sufrimiento también en las manos de Ananías, este riesgo, gran riesgo que corrió él. Y así como Saulo también, ver en lo que Dios nos ha puesto para padecer por su nombre. Esa es una de las palabras claves también de este texto, el nombre de Jesús. Todo se trata de Él. Todo se trata de Él, para vivir para Él, para engrandecer su nombre y llevarlo aún más allá. Para llevarlo aún más allá. Versículo 17. Ananías fue un instrumento de transformación. Su obediencia, y tal vez tuvo un poco de miedo al ir frente a Saulo, esa incomodidad o esa falta de alegría tal vez de ir y conocer a este Saulo de Tarso, fue instrumento para que Saulo recobrara la vista y se incorporara a la iglesia. Cosa que le costó un montón a Saulo, después más adelante lo vamos a ver, incorporarse a la iglesia y ser recibido como hermano. Versículo 17 dice, Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, y aquí está para mí la palabra más hermosa de todo el texto. Dice el texto que dijo, hermano Saulo. Hermano Saulo. Casi lloré cuando lo leí. Porque hermano es la palabra griega adelphos, que significa que viene del mismo vientre, tanto como literalmente o como de una forma figurativa. Pero lo que Ananías le está diciendo, tú eres de mi familia.
Tenemos el mismo Dios. Ananías iba con esa confianza de que el Señor obviamente no miente, porque es Dios, y que Saulo iba a ser uno de sus hermanos. Le dice, hermano Saulo, hermano Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, te ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, dice el texto, le cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. En vez de ir a comerse una churrasca, ¿cierto? Ir a recobrar fuerzas para después ser bautizado. Dice el texto que fue y se bautizó. Yo ahora quiero ser bautizado en este nombre, en el nombre de Jesús. Y después de eso dice que tomó alimentos y cobró fuerzas. Y desde aquí comienza la obra y el ministerio del apóstol Pablo. Desde Damasco, después vamos a aprender eso en las siguientes predicaciones, pero él va a predicar el Evangelio en todas partes, hasta lo último de la tierra. Ahora, hermanos, ya terminando, les quiero preguntar, ¿te has encontrado con Jesús? Pregunto de nuevo, ¿te has encontrado con Jesús? ¿El Señor ha transformado tu vida? ¿Estás caminando en obediencia en el reino de Dios? No solamente, sí, el Señor me salvó en el año 96. No, ¿estás hoy con Jesús? El Señor te habla día a día y te dice, Ananías, Luis, Daniel, Cristian, Carlos. Y usted le dice, aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Es esa nuestra vida? Le animo a que esa sea nuestra vida. Y si no, vuelve a tu casa. Entra en tu cuarto. Cierra con llave. Arrodíllate delante de Dios. Y dile, Dios, interpónete en mi camino. Humíllame. Destrózame. Hazme ver mi pecado. Te ruego que no me dejes avanzar en este camino de muerte. Libérame, oh Dios, y ten misericordia. Ten misericordia. Y si es necesario, no coma, no beba. Solo ore. Ruéguele a Dios por la salvación, porque la salvación es del Señor. Le voy a leer un texto para terminar, dice Hebreos 3. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, como lo ha dicho también hoy, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Que ese sea nuestro corazón hoy día. Oremos, hermanos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo. No nos conformamos, oh Dios,